Bueno, ¿quién fue mi padre? Y mi padre era un apasionado de las artes. A él le gustaba la fotografía, le gustaba el teatro, le gustaba la música. Apreciaba mucho la pintura y la lectura y la literatura. Siempre nos decía a nosotros, los hijos, que sus autores predilectos eran Guy de Maupassant y Edgar Allan Poe. Siempre tenía un libro de ellos que leía sus cuentos. Y bueno, ¿qué contarte? Él amaba los deportes, amaba estar con la gente, siempre estaba presto a sacarle una sonrisa a la gente, siempre en las fotos él se estaba divirtiendo. Él tenía 3 nombres, en realidad, ¿cómo es esto? Él se llamaba Boris Krakower, todos en su familia le decía Boris, pero en realidad él eligió tener un nombre, él eligió un seudónimo. Y mucha gente, muchos otros, los conocen como Merry. Merry eligió ese seudónimo porque cuando hizo teatro, allá por los años 40, él actuó en una obra que se llama La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Y ahí él hizo el personaje de Merryman, el sirviente. Y le gustó tanto, Merry, que dijo, yo me quedo con este nombre. Y como Merry quiere decir feliz, él eligió ser feliz, eligió ese nombre. Así que de ahí en más, su seudónimo elegido por él fue Merry. Aunque en los papeles él está anotado como Boris Krakower, ¿sí? Un nombre que ha quedado mal anotado porque a mi abuelo seguramente no lo han entendido. Pero bueno, multifacético, vivió la vida full. Como le contaba, se dedicaba a otros métiers artísticos, digamos. Le gustaba mucho el teatro y de hecho, a principios de los años 40 en la ciudad de La Plata hubo una de las primeras compañías de teatro que se llamaba Teatro Universal, dirigida por Livia Lugano, donde hacían teatro en la calle 48 entre 8 y 9, allá en un subsuelo. Y ahí Boris, o Merry en ese momento, iba a hacer su deleite teatral. Amaba ese espacio. De hecho, siempre nos contaba a nosotros, que nacimos muchos años después, de la primera bohemia que hubo en La Plata en esa época. A casa venían todos los actores y venían muchos fotógrafos que en aquella primera época, entre los años 40 y 50, había ese desarrollo. También les cuento que incursionó brevemente por la composición musical. Él tuvo una novia que quedó muy mal después de su separación y ante su dolor escribió un tango que se llama Mis Penurias, que fue registrado en Sadaic bajo el nombre de Merry. Y también hay otros tangos que referían siempre a la pérdida del amor que no correspondido en este caso. A Boris le encantaba Gardel, amaba el tango, le gustaba todo lo que tenía que ver con la música. Bueno, con relación al año en que comenzó a prestar servicios en el ministerio, fue en 1949 y él comenzó con el legajo 68337 y fue hasta 1977 en la cual él durante el periodo de la dictadura fue dado de baja el Departamento de Relaciones Personales, Relaciones Públicas, y entonces devino en la jubilación y a partir de él, de ese momento, se dedicó a la familia y dejó, digamos, la actividad fotográfica. A mediados de la época del 50, mi papá crea la división fotografía, en la cual estaba muy orgulloso de haberla creado y tener grandes compañeros como Cele, Prado, Vera, Biaus, Garavaglia, Dascanio, Gallardo, Redondo, que lo complementaron perfectamente en el ministerio en sus tareas. Las tareas que tenían ellos eran seguir campañas de vacunación o todos los actos políticos que requiriera los acontecimientos del ministerio.
Boris era el sexto de una familia de 8 hijos que tuvo José y Esther. José era un fotógrafo que muy jovencito vino desde Austria, el Imperio Austrohúngaro estaba en ese momento, y él vino sacando fotos en un barco en la época antes de la Primera Guerra Mundial. En 1909 se casa con mi abuela, Esther, rusa, hija también de inmigrantes, nacidos en Odessa. Y acá tienen los hijos, algunos nacieron en Buenos Aires, mi papá nació en Campana, y otros en La Plata. Ellos se afincaron aquí y mi papá, como sus hermanos, se dedicaron a la fotografía. ¿A qué se dedicaba? Bueno, él sacaba las fotos junto con sus hermanos varones y las mujeres de la familia las pintaban. Ellas iluminaban y pintaban las fotos, todos vivían de la fotografía. Mi papá tuvo los mejores maestros. Mi abuelo, que fue uno de los primeros que llegó a La Plata con el magnesio y la técnica, y sus hermanos mayores. A partir de ahí fueron teniendo diferentes casas de fotos. Desde 1934 a 1947 en la ciudad de La Plata hubo diferentes casas de fotografía, fotos estudio de la familia Krakower. Mi papá tuvo una casa que se llamaba Foto Estudio Merry. Allí recreaba sus técnicas y también trabajaron junto con su padre en el diario El Argentino. Hacían la tarea de ser fotoperiodistas y trabajaban de fotograbadores también. Bueno, él era claramente un autodidacta. En la época del 40, más o menos, cuando se dedicó a la parte fotográfica, no había cursos, así que él venía ya heredando una pasión familiar, así que ha leído libros, ha leído los procedimientos fotográficos y así con la práctica se dedicó y perfeccionó en la afición y el gusto fotográfico. Bueno, yo creo que él, luego de retirarse, le hubiese gustado abocarse mucho más a su pasión artística, ya sea al teatro, tal vez a la música, pero bueno, las cuestiones de la vida lo han llevado por otros caminos. Una anécdota, y bueno, pensar, por ejemplo, te cuento lo que él siempre decía. Boris decía que sacar una foto no te convierte en fotógrafo. Para él un fotógrafo artístico era mucho más, tenía que ver con sacar lo mejor que la persona tenía y hacer el mejor retrato de esa persona. Eso era muy claro para él porque siempre nos contaba que en su fotoestudio él lo que generaba era una producción tipo cinematográfica. Él ponía el acento en que el peinado, la vestimenta y la escenografía tuvieran un lenguaje común. Entonces la anécdota viene con que muchas mujeres que iban o vecinas a sacarse su foto a fotoestudio, él les decía que no les iba a sacar, que primero tenían que ir a la peluquería, porque así no iban a quedar bien. Algunas iban y volvían, al poco tiempo tenían su fotorretrato y otras tantas se enojaban y no volvían más. Pero él sentía que eso era así, para él no podía traicionarse a sí mismo. Yo como anécdotas recuerdo el que mi papá tenía mucha pasión por los animales y la verdad los utilizaba los ponía en motonetas haciendo que manejaba, sacaba muchas fotos con animales en situaciones como para divertirse y que sean graciosos sin afectar a los animales, por supuesto. De mi papá, si tengo que pensar cómo lo recuerdo, fundamentalmente como un buen padre, como una persona entusiasta, apasionado, culto y con valores. Nos dejó valores. Era fundamental para él. Y ¿qué más te puedo decir? Tuvo aciertos y desaciertos, claramente. Pero creo que lo más importante es que lo recuerdo como una persona íntegra y noble.
Bueno, a mi padre lo recuerdo como una de las personas más generosas que conocí. Sé que, por ejemplo, ir a reuniones familiares significaba ir mi hermana y yo, cada uno, con un regalo para la persona del cumpleaños. Ir a los bazares y comprar los regalos más llamativos. La verdad, eso, yo realmente lo veo a alguien carismático, lo veo a alguien amoroso y la verdad lo extraño. Este sentido homenaje es dedicado a Boris Krakower, conocido por su seudónimo artístico Merry, un artista de tamaña magnitud, fotógrafo, actor y compositor, que se mantendrá por siempre en nuestra memoria, quien fuera el primer fotógrafo del Ministerio de Salud. Y justamente lo que vamos a escuchar fue un éxito del cantante Guito Lacerre, que lo lleva al disco en marzo de 1954, y lo vas a escuchar en Tiempo de Poesía, el tango titulado Mis Penurias. Vuelvan siempre golondrinas por las tardes, bellas aves, nunca dejen de volar, pues si no volvieran, primaveras en mi vida, sería una quimera, un ocaso más. Vuelvan golondrinas, vuelvan a volar, que a mi triste vida sabrán alegrar. 30 años, una vida, cómo me angustia el dolor de saber que la he perdido y que mi sueño querido fue una quimera de amor. 30 años, mis heridas sin poder cicatrizar. Y hoy, mi cuerpo avejentado, las penurias que ha pasado, ¿quién me las hará olvidar? Pero hoy, las golondrinas mensajeras de alegrías, inspiradoras de amor, nos han venido a mitigar mis pobres penas, inundando el alma de desolación. Ah, si yo pudiera como ellas volar y en mis raudos vuelos volver a soñar.